Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos venido juiciosamente a la serie de Apocalipsis que hemos... la mayoría, ¿verdad? Bueno, en relación a la serie creo que ha sido bastante enriquecedora. Creo que es una serie que nos ha retado a todos a aprender más. Para los que de pronto son nuevos en esto, han aprendido y bueno, quizás se han sorprendido por muchas cosas de las que se han dado a enseñar en estos miércoles de Apocalipsis. Y para los que no, para los que están en esta serie, creo que hemos hablado mucho acerca de lo que ha de venir, ¿verdad? El apóstol nos ha enseñado en estos capítulos que hasta el día de hoy vamos, de lo que puede ocurrir en los tiempos venideros, de lo que puede ocurrir cuando sea el rapto, cuando venga el anticristo, cuando esto se ponga de mal en peor, bueno, etcétera, ¿cierto? Y muchas veces nos hacemos a la idea de que lo que está ocurriendo puede pasar en 8 años, en 2 años, en 5 años o en 20 años, ¿no? Habrán muchos que dirán, no, eso que dicen ahí, eso no va a pasar. Yo fui una de esas. En mi época, pues, desde pequeñita que escuchaba, digamos, predicar acerca del tema de Apocalipsis y de todo esto. Y cuando predicaban, a mí eso me infundía un miedo terrible. O sea, yo era de las que escuchaba que empezaban Apocalipsis y yo decía, se va a acabar esto, no me voy a poder graduar del colegio, no voy a poder, no sé, hacer mi familia, no voy a llegar a nada porque yo sentía que Apocalipsis era ya el fin del mundo. Entonces, recapitulando un poco acerca de todo lo que se habló en Apocalipsis, a mí me surgió, digamos, la curiosidad y la duda y quise expresar el día de hoy en esta prédica, no el pensar en qué sucedería en 2 años, en 8 años, en 5 o en 20, sino qué sucedería aquí y ahora. Y ese ha sido el título que le he dado a la prédica, aquí y ahora. ¿Es importante pensar en un futuro? Claro que sí. ¿Es importante analizar las cosas que se vienen? Claro que sí. Yo creo que para ninguno es un secreto que los tiempos que se han vivido últimamente han sido tiempos difíciles. Antes, cuando hablaban de pronto del fin del mundo, en mi época, y soy chiquita todavía, joven, no habían cosas de pronto que yo lograra observar que indicaran que ya este mundo estaba un poco complicado, pero sí ahora me doy cuenta que sí es verdad, o sea que ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde cada vez esto está peor, donde hay más promiscuidad, donde hay tantas cosas que uno ve que uno dice, se están cumpliendo muchas de las cosas de las que yo pues toda la vida he aprendido, de las que hemos aprendido en esta serie. Y hay un versículo muy interesante en 2 Corintios 6:2 que dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de la salvación. Creo que acá hay otra versión que dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Resalto mucho la palabra he aquí y ¿dónde? Ahora. ¿Por qué? Porque de eso es lo que estamos hablando. El día de la salvación uno lo veía lejano, ¿verdad? No, yo necesito salvarme para cuando llegue el Señor. Yo necesito salvarme para cuando se acabe el mundo. No, la salvación es hoy y ahora. La salvación es aquí y ahora. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes el día de hoy, con toda esta serie que hemos visto. ¿Ustedes están seguros que todas las personas que los rodean conocen esta verdad de la que ustedes están aprendiendo? ¿Ustedes están seguros que su familia conoce absolutamente todo esto? Sus amigos, qué sé yo, incluso muchos de ustedes, su pareja, su esposo, sus hijos. Muchos de los que están allá afuera no saben lo que está sucediendo, ¿cierto? Y no saben lo que puede llegar a pasar. Entonces, hoy les traigo esa mala noticia. Si solo nos llenamos de conocimiento o si solo nos llenamos de venir acá a la iglesia a escuchar cada miércoles una prédica sobre el fin del mundo, pero salimos y no hacemos nada, ¿de qué sirvió?
Y si salimos y si no vamos y le compartimos a alguien de lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿de qué sirvió? ¿Verdad? Entonces, si venimos cada miércoles a escuchar acá, seremos simples ¿qué? Oidores. Y quiero leer un versículo en Santiago 1, del 22 al 25, que dice: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque alguno es oidor de la palabra y no hacedor. Es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Yo sé que de pronto es otra versión, pero ¿qué dice este verso? No seamos oidores, sino hacedores. Y yo sé que muchos de los que han venido acá vienen, escuchan y se van. O vienen, escuchan y salen y de pronto cuando salimos de esas enseñanzas, porque pues yo también he estado en estas enseñanzas, ¿no les pasa que salen y de pronto ustedes empiezan a pensar en ustedes mismos? Uno empieza, ay Dios, ¿será que he cometido tales pecados? Señor, ¿será que yo sí me voy a salvar? Señor, ¿será que yo sí me voy a ir contigo? ¿Cuándo irá a suceder esto? O sea, uno empieza como a analizarse y a decir lo que enseñó el apóstol, ¿será que yo? ¿Será que yo? ¿Será que yo? ¿Y los demás qué? O sea, si tú mismo te estás cuestionando con estas enseñanzas, puedes estar pensando en qué estarán pensando los demás que no tienen ni idea de esto. Y creo que todos hemos salido también de pronto con el pensamiento o con el miedo de que esto cuándo va a suceder. Algunos de los que habrán venido esa noche habrán salido a su casa y, mejor dicho, habrán orado hasta el amanecer, hasta la madrugada, sin cesar. Otros ni habrán dormido después de una prédica de Apocalipsis. Otros al otro día estarán mirando el cielo, la luna, si se pone de otro color o cualquier cosa así extraña que suceda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en cierto punto Apocalipsis llega quizá a infundir un poco de temor y de miedo en nosotros. Ese miedo que nos infunde o que aprendemos, pues no sé, dependiendo de las lecciones de Apocalipsis, muchas veces nos llevan a encerrarnos en una cueva, ¿sí? Y en esa cueva se apodera todo el temor de nosotros. Entonces salimos de acá y nos da temor hablar de Dios, salimos de acá, nos da temor hasta volver a leer la Biblia o abrir el libro de Apocalipsis porque no queremos saber qué sigue en el otro capítulo ni qué va a predicar en el siguiente capítulo porque tengo temor dentro de mí. Nos da temor cometer hasta el más mínimo error muchas veces porque ya sentimos que si lo hacemos podríamos condenarnos. Entonces, son muchas cosas las que están sucediendo con el estudio que venimos haciendo de Apocalipsis, pero no estamos haciendo realmente nada, solo venir, escuchar y salir. Y el día de hoy, no sé si hay alguno de los que esté acá que haya tenido ese temor o que lo tenga y que sepa que cada vez que sale un miércoles de acá le da más, no sé, le da más miedo o le da más temor seguir aprendiendo de esto. Pero Jesús se acerca ahí a esa cueva y a ese temor donde tú estás y te dice, ¿de qué tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Por qué te escondes? Porque por algo nos da miedo y por algo nos escondemos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Te pregunta Jesús hoy. ¿Tú estás haciendo algo? Cada vez que escuchas de lo que va a pasar, ¿estás haciendo algo? ¿O lo estás dejando para después? Es por eso que debemos hacer actuar, ¿dónde? Aquí y ahora. O sea, es el momento en el que tenemos que actuar. Quiero leer el Salmo 119 al 125, del 125 al 128, que habla de las exigencias de la ley de Dios, donde dice, tu siervo soy, dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro refinado, y por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Hay una parte que me llama la atención
en el 126, y es cuando le dice, Señor, ya es tiempo de que actúes. ¿Cuántos como seres humanos en algún momento, viendo alguna situación injusta o viviendo algo que no nos parece, le decimos a Dios, Señor, actúa, Señor, mete tu mano, Señor, haz algo, ¿verdad? Porque nos ha pasado. Pero lo hacemos y nosotros ¿qué hacemos? No actuamos, ¿verdad? Entonces debemos decirle, sí, Señor, haz tu parte, pero nosotros también hacemos la nuestra. Nosotros también tenemos que actuar. Nosotros también tenemos que meter la mano. Y por eso hoy vengo a hablar de 3 puntos claves que los ayudarán a actuar. ¿Dónde? Aquí y ahora. Amén. Bueno, el primer punto que les quiero hablar es eliminar el pecado. ¿Por qué eliminar el pecado? Yo sé que todos los que estamos aquí no nos levantamos un día queriendo decir, ay, buenos días, hoy quiero pecar. No. Hoy buenos días, hoy quiero decir mentiras. Ay, buenos días, hoy quiero volverme adicta a la droga o adicto a la droga o hoy quiero cometer algún pecado. No. No nos levantamos con el deseo de pecar ni queriendo caer en la tentación, ¿verdad? Pero cuando reconocemos y sabemos que hay un pecado, tenemos la posibilidad de detener ese pecado y de eliminar el pecado. Entonces, muchas veces en la iglesia y fuera, en cualquier lugar, cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, ¿qué es lo primero que hacemos? O la mamá cuando su hijo comete alguna diablura, ¿qué hace? Lo señala de una, ¿cierto? O lo juzga o le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué haces eso? Es lo mismo cuando nosotros vemos a una persona pecar. Es que porque pecaste, es que porque lo hiciste, es que te vas a condenar, es que no debiste hacer eso. Y lo que hacemos, ¿qué es? Juzgar, en vez de ayudarle a ¿qué? A eliminar su pecado. Entonces, el día de hoy, si vemos a alguien pecar, no es para juzgarlo, es para aprender de ese pecado de él, porque muchas veces aprendemos del pecado de otro, aunque uno no lo crea. O sea, uno dice, ¿cómo así que aprendes del pecado? Sí, tú ves pecando a otra persona y tú aprendes de ese pecado que esa persona cometió. ¿Pero qué? La ayudas a levantarse de ese pecado, ¿verdad? Entonces, una persona sabia aprende de los consejos de un sabio y de los errores del necio. Entonces, si tú eres una persona sabia, tú ya aprendiste lo bueno de la otra persona, pero tú también aprendes de los errores de los demás. Aquí no todos somos perfectos. Todos hemos pecado. Yo también he pecado. Yo no nací, mejor dicho, siendo inmaculada. No. Sin excepción. Muy bien. Entonces, no te condenes por ser tentado. No te condenes por haber pecado en algún momento de tu vida. En algún momento de tu vida todos lo hemos hecho. ¿Qué debemos hacer? Perseguir el ideal de Dios. ¿Y qué es perseguir el ideal de Dios? Hacer las cosas poniendo límites y sin temor. Eso es lo que debemos hacer para poder eliminar el pecado. El ayudar a los demás a no pecar no se trata de juzgar y señalar, sino se trata de ayudarlo a evitar ese pecado. Ya la persona lo cometió, pero ¿cómo puedo ayudarlo? ¿De qué manera práctica y sin tener que hacerle daño yo puedo ayudar a esa persona a que no vuelva a pecar más? Porque hay personas que pecan de seguido, hay otros que pecan porque les gusta el pecado, entonces pecan, ay, me arrepiento, vuelvo y peco, y así, ¿no? Pero hay otros que pecan y que tenemos la posibilidad de decirles, hey, no, vas a volver a caer, ten cuidado. Entonces trata de ayudar a los demás a eliminar el pecado de sus vidas. Amén. Ahora quiero leer Hebreos 3:13, que dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortaos unos a los otros. Exhortar a veces cuando se peca se vale, ¿sí? No les estoy diciendo vayan y aplaudan el pecado. O no salgan de acá, no, me dijeron que podía pecar y pecar y pecar. Y mañana mismo empiezo. No, sino cambia, exhórtate, analízate y ayuda al otro a eliminar su pecado. Amén. El segundo punto para poder actuar aquí y ahora es orar y velar por los demás. ¿Por qué orar? Porque orar nos hace enfocarnos en lo que realmente queremos.
Orar nos hace muchas veces atar cosas que no queremos que sucedan. Orar nos evita muchas veces pecar. Y yo creo que muchos de los que hemos pecado aquí, o de los que luchamos con pecados constantes o con tentaciones en nuestra vida, le pedimos a Dios que nos ayude a no pecar. En nuestra oración. Muchos dirían, ay no, qué vergüenza. No, sí. Uno se levanta y le dice, Dios, elimina esta tentación de mi vida. Dios, ayúdame a ser fuerte. Dios, ayúdame a resistir. Se vale orar para no caer en el pecado. Entonces, la oración es el enfoque que tenemos directamente con el cielo. Y yo te vengo a decir a ti, ¿tú estás enfocado realmente en el cielo o tú quieres el día de hoy decir, me voy a enfocar en el cielo, en las cosas del cielo, me voy a enfocar en la oración? Voy a poner mi enfoque en las cosas que realmente son de beneficio para mi vida, no en las cosas que me llevan al mal. La oración que también ayuda a someter la voluntad, muchas veces. Y someterla a veces nos cuesta, porque no es fácil, pero la oración ayuda a eso. Y yo te pregunto, ¿tú oras por alguien todos los días de tu vida? ¿O tú solo te levantas, das gracias por ti y por tu familia, porque uno está acostumbrado a meter en la oración a la familia, a los cercanos? Pero tú no oras muchas veces por el que está perdido, por el que no conoce a Dios, por alguien que no conozcas. Uno no ora por esas personas. Uno ora por el que conoce, por la persona que está enferma, por la persona que necesita un milagro, por el pastor y su familia, por la familia de uno mismo, pero uno no ora por el que está realmente perdido. Entonces, ¿estás tú orando por los demás? Porque es momento ¿de qué? De orar y velar por los demás. De orar y de enseñar a orar a los demás para que se acerquen ¿a quién? A Él, para que lo conozcan. Pero lo tienen que conocer ¿cuándo? Aquí y ahora, no después. Y hay un verso en Romanos 10, de 13 al 14, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tantas cosas que dice ahí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, las personas que no creen, ¿a quién van a invocar? ¿Cierto? A nadie. Al cielo muchas veces, a las estrellas, al universo. Constelaciones, ayúdame, no voy a poder pasar mi examen. En vez de decir, Dios, ayúdame, voy a pasar mi examen. Dios, ayúdame a superar esta prueba que estoy pasando. Entonces, en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque no todas las personas en este mundo ya escucharon de Jesús. Hay miles de millones de personas que no saben quién es Jesús, que no conocen de Jesús aún. Entonces, el poder de invocar es bien fuerte. Y el invocar, como le llamamos, es la oración. Entonces, yo quiero que ahí donde tú estés, tú levantes tu mano y tú digas: yo el día de hoy decido orar y velar por los demás, invocando el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que debemos hacer como iglesia. Amén. Ahora, el tercer punto. Ya hemos eliminado nuestros pecados. Ya hemos orado y velado por los demás. El tercer punto es: habla con libertad. ¿Por qué hablar con libertad? Porque cuando tú tienes la libertad, tú puedes quitar ataduras en alguien. Tú puedes eliminar algo incorrecto de otra persona a través de la liberación, de libertad a alguien. Libertad también es abrir los ojos de los demás. Hay personas que necesitan de esa libertad. Hay personas que necesitan que le abramos los ojos a la realidad que está pasando. Hay muchos que, a pesar de todo lo que estamos viviendo ahora, la gente todavía sigue diciendo que no, que esto no es nada espiritual, ni nada de Dios, ni nada, no, que sencillamente una crisis económica, una pandemia, algo malo, pero aún no conocen lo que está pasando, aún no conocen esa libertad. Entonces, hay un ejemplo claro de libertad en la Biblia, y es cuando Jesús tuvo la libertad de responderle a Pilatos. Cuando Jesús le respondió a él,
tratando él, obviamente, de persuadirlo y dejar que Jesús parara de hacer lo que estaba haciendo a lo que fue llamado, Jesús le respondió: para esto yo nací. Y cuando le respondió así, le respondió con total libertad. No le respondió ni con miedo, ni con ningún problema. Sencillamente le dijo: para esto yo nací, para esto yo fui llamado. Y hay un verso en Juan 18:37 que dice, y es la historia: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así le respondió Jesús. ¿Cómo? Con libertad. Y a veces a nosotros nos falta responder con libertad. Hay gente que muchas veces nos pregunta cosas y nosotros no queremos responderle por vergüenza, por miedo, por alguna situación. En vez de responder con libertad y decir: sí, yo soy cristiano o cristiana. Sí, yo amo a Jesús. Sí, yo sigo a Dios. Sí, yo sirvo en la iglesia. No, pero la excusa es que: ay, ¿para dónde vas el domingo? No, es que tengo un almuerzo familiar. Todo el día. ¿Sí? ¿Y en la mañana qué haces? No, también. Mis tías llegan desde temprano, mi familia llega. ¿Por qué no dices que vienes a la iglesia a servir? ¿Por qué no dices que no puedes ir porque, hey, te voy a invitar a un lugar para volver a comenzar, ve conmigo? Hey, te quiero llevar a una iglesia, a un lugar donde te vas a sentir increíble, donde vas a aprender y poder experimentar a Jesús, en vez de andar mintiendo o no hablando con la libertad que Dios ya nos dio para hablar. Amén. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida no eres libre? ¿O en qué área crees que a ti te hace falta libertad el día de hoy? Muchos ya serán libres, muchos ya tendrán esta libertad, muchos lo harán porque sé de muchos que salen a evangelizar y hablar de Jesús, pero hay muchos aquí que quizá le hace falta la libertad que realmente Dios dio. Y si tú el día de hoy ya fuiste libre, tú estás listo para ir a liberar a los demás. Tú estás listo para hoy pararte y salir y liberar a tanta gente que está perdida, a tanta gente que no conoce de Jesús, a tanta gente que necesita escuchar de Jesús. Pero el día de hoy yo te invito a que tú te pares y a que vayas y liberes a varias de esas personas que en el día de hoy están cautivas por no haber escuchado el evangelio en algún momento de sus vidas. Amén. Bueno, y luego de que ya estamos en la etapa de la libertad, de poder ir a hablar de Jesús, ¿qué es lo cuarto y lo último? Declarar y establecer el reino. Eso es lo último. ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos escuchado acerca del reino como algo inalcanzable muchas veces. No, el reino de Dios, el reino está allá, Dios está en los cielos, todo, o sea, el reino no está aquí, está allá, ¿cierto? Y hoy les vengo a decir que no, el reino no está allá, el reino está aquí y ahora. El reino está aquí en medio de nosotros. Dios estableció el reino de él aquí en la tierra. Y eso es algo que muchos de nosotros desconocemos. Y por eso no actuamos. Y por eso no hacemos algo aquí y ahora. ¿Por qué? Porque no sabemos que el reino está acá. Entonces, en Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el cielo de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué? El reino ya está aquí. El reino está en medio de ustedes. Está entre ustedes. Está aquí. Y al estar aquí, ¿qué esperas tú para establecer el reino de Dios? ¿Qué te falta para establecerlo? Tienes todas las herramientas para establecer el reino de Dios. Entonces no saquemos más excusas, porque yo creo que es momento de actuar aquí y ahora. El reino, lo que más me gusta y me llama la atención del reino de Dios, porque muchas veces esto suena como muy espiritifláutico, es que el reino de Dios es un reino que ayuda a rescatar a los cautivos, un reino que ayuda al pecador, un reino que ayuda al que está mal.
No es un reino de que tú no puedes entrar aquí porque no puedes entrar. Eso es el reino de Dios. Y en cuanto a la libertad y el reino, nosotros somos demasiado privilegiados, porque en el lugar y en la nación en la que vivimos no nos privan de la libertad de expresión. En la nación donde vivimos no nos privan de poder expresar el evangelio, como hay otros lugares del mundo donde realmente tú no puedes decir Jesús porque te matan. Tú no puedes hablar de Dios porque ya te mandan a exterminar y a matar, y a ti, a tu familia, hasta el perro lo matan. Entonces, ¿ustedes se imaginan uno vivir de esa manera? Vivir cautivo y no poder expresar al Jesús, el que tenemos, el que seguimos, al que amamos. A eso estamos llamados como hacedores del reino, a establecerlo y hablar de Dios. Entonces, ¿qué esperas tú hoy para mostrarle al mundo el reino en el que vives? El reino que está, ¿dónde? Aquí y ahora. Y finalmente, para terminar, el punto principal y con el que comencé, que fue acerca del miedo, es no dejar que el miedo y la confrontación que estamos viviendo se apodere de nosotros. Yo sé que son tiempos demasiado complicados, yo sé que muchas veces, lo que les decía, salimos infundidos con algún temor o algo así, pero ese miedo no se puede apoderar de ti el día de hoy, porque tú estás llamado ¿a qué? A actuar aquí y ahora. El miedo no tiene poder ni sobre tu vida, ni sobre tus palabras, ni sobre tus acciones, ni sobre absolutamente nada que el enemigo te haya tratado de infundir durante todo este proceso que hemos aprendido. No lo tiene sobre tu vida, no tiene poder sobre tu vida. Tú estás llamado a ser confrontado y a botar ese miedo que hay dentro de ti. Y un ejemplo claro de esto en la Biblia es cuando Pedro fue confrontado, y su choque de confrontación, él no lo pudo resistir, a tal punto que terminó negando a Jesús. Y esto lo sabemos muchos, pero es fuerte. No pudo responder, no supo cómo responder. Su miedo se apoderó de él y lo tuvo que negar. Y esto está en Mateo 26, 69, 75, que dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Como quien dice, no sé de qué me hablas. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús, el Nazareno. O sea, no solo fue la primera, ya la segunda decía, él también estaba, ya reconocían que él estaba con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento y dijo: no conozco a ese hombre. Luego después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, Pedro estaba jodido, como decimos. Hablaba, lo descubrían. Caminaba, lo descubrían. Actuaba o medio decía algo, lo descubrían. O sea, él ya estaba, se notaba que él hacía parte y que conocía a Jesús. Pero aún así, ¿qué pasó? Lo negó. Aún así su miedo se apoderó de él y no pudo. Lo que hizo fue ¿qué? Negarlo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar y dijo: no conozco al hombre, a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, ¿cuántas veces en esas situaciones que nos hemos visto agarrados, ya sea porque nuestro familiar es ateo, Buda, católico, porque sea lo que sea, porque mi amiga, mejor dicho, yo pierdo a mi amiga si yo le digo que soy cristiana, o ya no me habla, o ya no pertenezco aquí? ¿Cuántas veces no hemos tenido la suficiente madurez para aceptar esto, para confrontar y para decir: sí soy, sí hablo de Jesús de aquí y ahora, esto es lo que soy aquí y ahora? Porque la madurez que debemos tener cuando somos confrontados en un momento realmente definitivo como el que vivió Pedro, esa es la respuesta, y ese momento en el que tú respondes es el que define si tú realmente estás en el propósito o si ya estás muerto ahí. Entonces, ¿estás respondiendo correctamente
o cuando eres confrontado, sencillamente se apodera el miedo de ti. Saber entender lo que el mundo vive ahora es estar en un mundo de confrontación. O sea, para muchos de nosotros lo que sucedió este año, que ya prácticamente se está acabando, y sí, la pandemia se metió, qué sé yo, también el año pasado, pero han sido años difíciles. No fue que la pandemia se fue con el año pasado y año nuevo y ya todo este año perfecto. No, la pandemia ha seguido. Y dicen que seguirá, mejor dicho, como hasta mitad del otro año, si es que para. Entonces, seguirán los tiempos confrontantes, seguirán. Y seguirán peor, no seguirán como están ahora. Entonces, yo te quiero hacer esa pregunta hoy. ¿Qué madurez estás teniendo para responder a este tipo de momentos en los que se confrontan? ¿Estás haciendo realmente algo aquí y ahora? Porque tener carácter es responder correctamente. Y muchos aquí carecemos en algún momento de carácter. Y a veces necesitamos carácter para responder. Necesitamos carácter para poder salir y sin importar si a mi amigo le parece o no paso por la cuadra de mi vecina a evangelizar porque me ven o... No, tú tienes que tener carácter. Tú tienes que tener carácter y pararte y decir, yo hoy voy a hacer algo aquí y ahora. Yo no voy a esperar a que este mundo se ponga peor. Yo no voy a esperar a que más gente se siga perdiendo. Yo no voy a esperar a que más gente se siga hundiendo, sino todo lo contrario. Yo decido ser parte de este cambio. Y yo decido el día de hoy cambiar a los que necesitan realmente tener un cambio. Amén. Y quiero leer por último Romanos 10, del 8 al 10, que dice, en realidad, voy a leer primero la versión de acá. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la versión de acá dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Que obviamente yo sé que acá predican mucho con la versión de la Reina Valera, pero a mí me encantan las otras porque siento que las entiendo clarísimo, o sea que son, no sé, versiones muy, que yo digo, ¿sí? Y esta parte es súper fuerte, el mensaje está muy al alcance de tu mano. De tu mano, de tus labios y de tu corazón. Entonces, ¿qué esperas tú para compartir este mensaje? ¿Qué esperas tú para salir y hacer algo aquí y ahora? ¿O vas a seguir viniendo cada miércoles aplaudiendo? Sales medio asustado, confundido, orando y arrepintiéndote, llegas a la casa y ya está. Y al otro día un nuevo día. Y dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dice al final, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, es por creer en tu corazón y es por declarar ¿cómo? Abiertamente. Así que, ¿qué debemos hacer? Declarar abiertamente nuestra fe. Declarar sin miedos que amamos a Jesús. Declarar sin miedo que hay un Jesús que vuelve por su novia. Declarar sin miedo que estos tiempos que estamos viviendo realmente son el final de un comienzo, pero que lo podemos hacer bien. ¿Dónde? Aquí y ahora, no luego. Y yo quiero que se pongan en pie, iglesia, esta noche, y pensemos en qué vamos a actuar. ¿Cuándo? Aquí y ahora. En qué vamos a hacer que el mundo conozca de ese Jesús. ¿Cuándo? De que vamos a entender que lo que estamos viviendo es un comienzo de final, pero que cuando empieza ese comienzo de final, entonces es momento de actuar, es momento de evangelizar, es momento de crear realmente un movimiento que como iglesia se sienta, un movimiento que como iglesia nos lleve a rescatar al que está afuera. Que tú salgas el día de hoy retado, pero que tú digas, yo no voy a postergar más esto,
yo voy a actuar aquí ahora, yo no voy a dejar que pase más tiempo, yo no voy a esperar a aplazarlo, a que esto se ponga peor o a que realmente sea demasiado tarde cuando yo quiera hablarle a quien le quiera hablar. Porque a veces esperamos, decimos, no, en este momento no le voy a hablar a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi prima o a mi pareja. De pronto lo invito a la iglesia el otro domingo. Y de ese domingo que le ibas a invitar ya ha pasado un año. O semanas. O meses. Y se te olvidó hablarle a la gente de Dios. Entonces, estamos llamados a hacer algo aquí ahora.